hay diferentes niveles, entonces yo podía acceder a cierto tipo de documentación y otro no. Y también había muchísimos de esos papeles que ni siquiera podían salir del edificio. Pasando al tema de la cumbre de la OTAN, quisiera saber, bueno, ¿cuál fue tu papel ahí? ¿Cómo es una cumbre de la OTAN? Primero, una investigación sobre si el lugar era seguro o no. Porque a lo mejor el país podía serlo, pero la ciudad no. Claro. O a lo mejor en la ciudad al lado había habido un tiroteo y entonces tenías que tener mucho cuidado de, bueno, es que estamos al lado, no sé yo si te aconsejaría ir o no, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en otra conversación, esta vez con Sara, experta en geopolítica, análisis de inteligencia, seguridad en general, defensa. Ha pasado por la parte pública, por la parte privada. Me gustaría que empezaras, bueno, presentándote tú misma, que seguro lo vas a hacer mejor que yo. Entonces, bueno, dime más o menos quién eres, a qué te dedicas, cómo llegaste aquí. Genial. Pues encantada, muchísimas gracias por contar conmigo para este proyecto tan bonito. O sea, yo soy Sara Domínguez y un poco la carrera que he llevado ha sido como un poco por fases, ¿no? Empecé, o sea, yo terminé la carrera y yo estudié ciencias políticas. Y cuando terminé yo no sabía qué hacer con mi vida. Es como lo típico que después de 4 años no te han explicado las salidas, ¿no? Entonces yo estaba bastante desesperada y escribí como a 15 profesores, una cosa así, el mismo email, por supuesto, diciéndoles que les invitaba a un café, que me explicaran un poco las diferentes salidas que ellos habían tomado, consejos de futuro y todo esto, ¿no? Que se hubiera podido arreglar perfectamente en una clase de 1 hora, ¿no? Pero bueno, entonces me tomé café con 5 de ellos, que fueron los que me contestaron, y hablaba con un profesor y me decía, no te dediques a la política local, hablaba con otro, no te dediques a la academia, con otro, no te dediques a no sé qué, y yo ya decía, o sea, me habéis estado engañando 4 años, no entiendo absolutamente nada. Entonces, uno de ellos se quedó mi currículum, entonces yo estaba cuidando niños, porque después de la carrera es como ese impasse de qué hago con mi vida, qué decisiones vitales tomo, ¿no? Además con 22 años, que es como, el mundo es muy grande y yo muy pequeño, ¿no? y cuidando niños me llamó en un momento este profesor y me dijo, mira, ha habido una moción de censura en España y están buscando asesores, gente súper joven, súper dinámica, con ningún tipo de sesgo, creatividad. Si te apetece, mándame el currículum otra vez a este email. Y claro, el email era ya @gobierno y yo ya diciendo, Dios mío, esto parece serio, ¿no? Y entonces hice la entrevista como en julio, agosto, algo así. Y entré a trabajar en octubre ya con ellos. Estuve allí 4 años y fueron 2 fases diferentes ahí. Primero estuve 2 años en un departamento que se llama Análisis y Estudios, ahora se llama de otra manera, creo que Planificación Política o algo por el estilo. Y los otros 2 años en el Departamento de Asuntos Exteriores, los 2 dentro del gabinete del presidente. Y pues fueron igual, muy, muy diferentes. O sea, además en esos años hubo crisis sin parar, fue la crisis del COVID, no sé cuántas elecciones, el volcán, Ucrania, o sea, fue muy divertido pero agotador, honestamente. Entonces, pues después de estos 4 años aquí, hice mi segundo máster, que es justo el de análisis de inteligencia. Y de nuevo, uno de los profesores, he tenido suerte en esta parte en la vida, uno de los profesores igual se puso en contacto conmigo porque habían abierto un proyecto en el que yo podía encajar bastante bien. Y le dije que sí, que sin ningún tipo de problema, abandoné la ciudad, me fui a vivir a Sevilla y pues después de 4 años súper estabilizada, pues de repente pues un proyecto nuevo, muy diferente, mucho más centrado en la seguridad como tal. De hecho, como todo el aprendizaje de exteriores me sirvió muchísimo porque ahí el departamento era como un mix entre gente de diplomacia, gente de civil, militares. Entonces todo esto trasladado a la seguridad privada fue muy, muy interesante, la verdad. De hecho, en España, no sé en el resto de países, pero seguro que es igual, muchos exmilitares fundan empresas de seguridad. Sí.
Entonces yo trabajaba con personas que habían salido del ejército como tal. Entonces también había como un cambio de mentalidad como muy diferente, ¿no? Claro. De gente civil, como súper moderna, muy jóvenes todos, y de repente a pasar a relacionarme con señores de traje, como súper centrados en este tipo de arma, este tipo de tal, y claro, yo estaba acostumbrada a hacer documentos súper creativos, súper largos, súper tal, y de repente fue como, no, toma el Excel, céntrate aquí, porque literalmente la seguridad de una persona puede estar en tus manos. Claro. Entonces, o sea, literalmente es, a partir de esta línea, de esta calle, puedes pasar o no puedes pasar. Y puedes pasar si te pongo seguridad privada o si no, no. Entonces, era como muchísimo más, no sé cómo decírtelo, sensible. Ok, sensible, claro. Porque la vida de una persona está en juego. Claro. Entonces, bueno, muy interesante, la verdad. De hecho, esta empresa también se dedicaba a otros departamentos, a todo lo que era logística de alimentos a bases de militares, traslado de buques de un país a otro. Yo esto pensaba que lo hacía lo público, pero parece ser que no, que hay consultoras que se dedican a esto. También por ver un poco el mix que a veces juntamos, ¿no?, entre lo público y lo privado. Y también eso, gente salida de lo público que va a lo privado, gente que estamos en lo privado que vuelve a lo público. Para mí eso es como muy interesante, el mix, ¿no? Sí, es una sinergia básicamente entre lo público y lo privado para que al final tenga un resultado final. Eso es. Y que aprendamos los unos de los otros. Porque me he encontrado cosas en la pública muy interesantes de trasladar en la privada y otras cosas que no. Por ejemplo, de la pública, como al final todos son recursos públicos y los paga el ciudadano, para conseguir simplemente una copia de llaves tienes que pasar por 4 trámites diferentes. Mucha burocracia. Muchísima burocracia. Pero al final es entendible, porque a lo mejor es una copia de llaves de un despacho de un ministerio. Claro. Entonces, la privada es todo lo contrario. Necesitan agilidad, porque al final el cliente apremia a que sus proyectos salgan rápido. Claro. Entonces, si necesitas algo, en 15 minutos lo tienes. Claro. Entonces, esa parte, por ejemplo, sí la echaba un poco de menos en la pública, la verdad. Pero, por ejemplo, también hay una parte muy ética y vocacional que sí existe en la pública y a veces en la privada no. Y es para que veamos un poco cómo trasladar de público a privado y de privado a público, claro, ¿no? Esa interrelación bastante interesante. Claro. Para empezar, desde el inicio, ¿estudiaste ciencias políticas? Sí. Es una carrera que tiene un estigma social bastante, es como decir, filosofía, sí, es como decir, muchas humanidades. Me cuentas que, bueno, sí te enfrentaste a este problema que todos decimos que, ajá, ok, es muy bonita la carrera, pero sales al mercado laboral y ¿qué haces? Entonces, estos profesores te decían que no te centraras en ciertos lugares, pero objetivamente, ¿cuáles son las salidas laborales para una carrera como esta? Pues yo me he encontrado muchísimas más cosas que no me contaron. Okay. Por ejemplo, una persona de ciencias políticas puede estar no solo en consultoras de asuntos públicos, que es como el paso obvio ahora mismo, además hay como un boom de consultoras en España, cosa que antes no. De hecho, la regulación está todavía en proceso, ni siquiera ha salido del todo. Pero es que también somos útiles en otros muchísimos espacios. Por ejemplo, internacionalización de una empresa. Pues ahí no solo hace falta un programador informático o alguien que sepa de marketing, hace falta alguien que sepa de hacerte pues un plan de ¿este país es viable ahora mismo o no lo es? También hay una parte de think tanks que es muy interesante y muy bonita. Y ahí también, o sea, think tanks absolutamente de todo. En España no son tan famosos, por ejemplo, pero en otros países muchísimo. ¿Me puedes explicar qué es eso? Un think tank es, literalmente se llama centro de pensamiento. Okay. Es como una de las salidas favoritas de todo el mundo, pero como te digo, son tan pequeñas todavía que no existe tanta posibilidad de salida. Entonces, en España el más famoso es el Cano, okay, el Instituto Real Elcano. Okay. Y, por ejemplo, se dedican, o sea, están divididos por zonas territoriales
Entonces, y por temáticas. Ok. Entonces, si a ti te gusta más la parte asiática, por ejemplo, puedes estudiar allí desde población, obviamente defensa, juventud, un poco todas las temáticas que haya. Y luego hay algunos más especializados en según qué cuestiones. Han surgido muchos especializados en paz, que es una cuestión muy interesante. Y muchas veces vinculados a centros universitarios. Por ejemplo, la Universidad de Barcelona tiene varios. Por ejemplo, hay uno que se llama el CIDOB, que es el Centro de Investigación de, no te sé decir, seguridad y no sé qué. Ok. Entonces, por ejemplo, de seguridad están saliendo más, pero porque estamos saliendo todos los frikis de la universidad Claro. y los estamos creando nosotros. Está bien. Entonces, sí, súper bien, la Es verdad. decir, bueno, si no encuentro trabajo, pues yo mismo me hago mi trabajo. Eso es. Yo me lo fabrico. Sí, sí. Hay otro súper interesante que está saliendo ahora que se llama El Orden Mundial y son literalmente chavales de 30 años que salieron, no vieron salida laboral y crearon ellos mismos un think tank. Y además, o sea, con mapas, o sea, está muy, muy bien hecho. Ok. Incluso te permiten escribir un artículo de vez en cuando, solo. Ok. O sea, obviamente tienen su plantilla general, pero también, pues, si estás haciendo la carrera, pues a lo mejor te publican algo. Claro. Entonces es muy interesante, la verdad. Vale. Una vez sales, te llega la oportunidad de poder trabajar en la presidencia del gobierno, que me imagino que pasar de, como no estar trabajando en lo tuyo, de repente trabajar en la presidencia del gobierno, es algo súper impactante para cualquiera. Sí. ¿Cómo manejaste tú esto a nivel personal, a nivel de estrés, a nivel de presión? Pues acabé terapia al año, o sea que... regulín. Pero porque pasé de cuidar a niños y de que mi máxima preocupación fuera tómate la pastilla a un documento oficial que iba a estar en 30 minutos en prensa sobre cualquier temática. Entonces de repente fue muchísima presión y también muchísimo síndrome impostora. Ok. Entonces ahí sí que, hostia, ahí por eso precisamente acabé en la psicóloga, porque yo iba como cada día pensando, hoy me echan, Claro. hoy va a ser el día, hoy va a ser. Porque yo entregaba un papel y yo decía, bueno, está bien, pero tampoco soy la más sesuda del lugar, ¿no? Claro. Entonces, poco a poco me he dado cuenta de que todas las que estábamos ahí estábamos en la misma situación. Claro. Pero claro, no son conversaciones que salen el día 1, salen a los 2 años. De decir, tía, la primera semana cómo me viste y de repente, tía, yo te veía súper bien, súper motivada, tal. Y yo, pues yo estaba aterrorizada. Entonces, creo que justo este tipo de inteligencia emocional, por decirlo de alguna manera, hay que llevarla desde el principio cuando entras a lugares de alta responsabilidad. Claro. Porque pasas más tiempo preocupado por el miedo que por realmente disfrutar la experiencia. O sea, yo había eso, muchos días que llegaba y decía, es que no sé si me atrevo a decir en voz alta lo que estoy pensando. Claro. Y a lo mejor a la media hora en la reunión salía lo que yo había pensado. Claro. Entonces decía, bueno, pues venga, me tengo que atrever un poco más, a la siguiente hablo. No. Y ustedes allí, o en tu caso, a título personal, ¿tú te centrabas más en casos de seguridad internacional o seguridad nacional? En este caso era seguridad internacional. Ok. Bueno, lo estábamos hablando justo antes de lo típico de los modelos de Naciones Unidas, Sí. el DICE, que es el Comité de Desarme y todo eso. Sí. Los Moon, míticos Claro. Moon. Paren los Moon, por favor. Mira dónde termina. Pero, vale. Y en cuanto a seguridad internacional, sí es verdad que, bueno, España está en la OTAN, pero no tiene una posición tan beligerante en cuanto al resto de países. ¿Cómo era un día a día? Porque claro, yo me imagino, bueno, claro, es seguridad internacional, pero no todos los días hay noticias sobre ello. Ya. Entonces, ¿cómo es un día a día? ¿Qué hacías tú en tu día a día? Pues primero se recibía como toda la documentación que venía de todo lo que son embajadas, organismos oficiales fuera de España. Entonces se recibe todo eso y ya pues más o menos te vas haciendo como un mapa de la situación de lo que ha ocurrido, ¿no? Claro. Además justo a mí me pilló la guerra de Ucrania en medio. Entonces sí era todos los días un informe diario de qué ha ocurrido, qué no ha ocurrido, para ver también cómo movernos nosotros a nivel de gobierno.
Y también porque tenemos la fortuna de que este presidente lee todo, absolutamente todo. O sea, papeles y papeles y papeles, y el señor quería más, pues toma más. Entonces es genial porque es una persona hiperinformada. O sea, yo no me cabría tanta información en la cabeza, la verdad. Luego también había como una parte de ya relacionamiento con otros países. Obviamente muchísimas cumbres, además ha habido muchísimos viajes en estas legislaturas, igual porque es una persona que le gusta como tener mucho contacto con otros países, súper de colaborador, coordinación con otros estados. También la situación de España es un poco compleja, claro, porque hay fronteras absolutamente por todas partes y hace falta muchísima coordinación con otros países justo por eso, por la gestión de fronteras, ¿no? Entonces, pues había un poco de todo, la verdad. Y luego, pues, cosas que iban cayendo de repente. Claro. Traducciones. O sea, de hecho, no solo traducciones. Yo no soy traductora ni intérprete, pero es muy importante el intérprete como tal. Claro. Porque no es lo mismo traducir algo literalmente. Claro, claro. Que a lo mejor la otra persona se lo va a tomar mal, o a lo mejor hay una expresión en su país que claro, que tú no estás manejando. Sí, claro, es como decir, no, esto es la polla y te digo, this is a dick. Claro, eso es. Entonces hace falta un intérprete para que las negociaciones fluyan, porque claro, si no es muy, muy complicado. Claro. Entonces nos manejábamos mucho con ellos, con protocolo, seguridad nacional, o sea, siempre había reuniones que eran mix entre departamentos, porque al final seguridad internacional consiste un poco en esto, ¿no? Claro. Además, bueno, es un mundo que desde el punto de vista de los mortales, nosotros lo vemos como un mundo con mucho secretismo, y bueno, de hecho hay teorías conspiranoicas del mundo de la seguridad y para tirar para el techo. ¿Existe en realidad este nivel de secretismo, ya sea por seguridad, valga la redundancia? ¿Qué porcentaje, sin entrar en detalles, pero qué porcentaje llega a la ciudadanía de las cosas que en realidad pasan? A lo mejor en algún momento pues tú decides ocultar algo por no causar histeria colectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. El nivel de secretismo es real, o sea, incluso dentro de los propios departamentos hay reuniones que se tienen solo con según qué perfiles y con otros no, obviamente. De hecho, para acceder a según qué tipo de documentación tienes que firmar un documento de seguridad en el que pones tus datos, los datos de tus padres, de familiares, de por si pasa algo que tengan de dónde tirar. Te preguntan absolutamente todo. O sea, yo creo que rellené 15 páginas. Entonces, y yo ya llevaba 3 años allí cuando hice este papel. Entonces, para que veas un poco que el nivel de secretismo es real. E incluso hay diferentes niveles, entonces yo podía acceder a cierto tipo de documentación y otro no. Y también había muchísimos de esos papeles que ni siquiera podían salir del edificio. O sea, lo típico que mañana teletrabajo, me llevo una copia, no. Claro. No. De hecho, es que te podían sancionar si te veían. Entonces, ahí había como mucho... Es que al final depende de la seguridad nacional de un país. Claro, claro. No sé qué más te voy a decir. Bueno, y por ejemplo, en cuanto a... O sea, considero lógico que exista secretismo porque, bueno, para algo está la gente especializada trabajando en ello. Pero sí me interesa saber, a nivel de información que llega a la gente, cuánto llega a la gente, si ustedes, bueno, ustedes no tú, sino si en realidad en el mundo sucede que se jueguen con filtraciones, de que a lo mejor algo para mejorar tu posición en una negociación, por ejemplo. Yo te diría que no mucho, pero porque hay un nivel de... lo que en la empresa privada se llamaría compliance. Claro. Hay muchísimo de esto en lo público. Claro. Se controla muchísimo con quién te reúnes y con quién no. Se controla muchísimo qué dices sí o qué no. Porque al final, o sea, estamos en las mismas, ¿no? La seguridad de un país depende de esto y se puede montar un conflicto diplomático porque a lo mejor le has dicho al rey de no sé qué país, me gustan tus zapatos y a lo mejor, ¿sabes? Claro. Y en cuanto a la información, te diré que hay mucha información que la califican como secreta y es completamente irrelevante. Ok. Nivel... No sé quién va a visitar no sé qué pueblito. Claro. Pues a lo mejor
puede ser irrelevante en cierto modo, pero a lo mejor para su propia seguridad es importante que no se sepa. Claro. Entonces, muchísima información que no llega, pero porque al ciudadano de a pie tampoco... Claro. No me importaba a mí muchas veces, Sí, ¿sabes? claro, Y yo como decía, tengo que dar parte de esto, pues vale, gracias. Sí, al final, bueno, a pesar de ser cosas públicas, quizás hay cosas que, bueno, que como dices tú, no interesa si agarró una camioneta de tal marca o de la otra marca, ¿sabes? Eso es. Pero a lo mejor para el servicio de seguridad le importa muchísimo el tipo, la matrícula, si la matrícula es española o de otro país, pero para realmente un civil que trabaja en según qué puestos tampoco es claro, relevante. Tiene todo el sentido. Algo, antes de entrar, por ejemplo, en lo de la OTAN, que tuviste la oportunidad de, bueno, de estar presente. Sí. Para terminar con este tema del trabajo en la presidencia, algo que se critica mucho desde muchos sectores es la cantidad de asesores con los que cuenta el gobierno. En tu opinión, ¿tanto un número de asesores están justificados o crees que se podría trabajar igual un poco más eficientemente? O sea, yo lo que he visto dentro es que son necesarios cada una de las personas. Okay. Pero porque hay tal cantidad de trabajo que si lo reduces mucho, al final es imposible que una persona con 24 horas al día pueda sacar tal cantidad. Además, en este país se saca también muchísima regulación, también la estructura de comunidades autónomas, luego ayuntamientos, diputaciones. Claro. Hace falta muchísima estructura porque si no es imposible llevarlo a cabo. Y se trabaja, ¿eh? Okay, o sea... okay. Sí. No, yo es una duda que me surgía porque muchas veces tendemos a tener opiniones muy categóricas de cosas que, bueno, que en realidad no conocemos y a lo mejor el número no suena alto, pero a lo mejor son necesarias. Entonces yo, como ignorante, por eso te pregunto. O sea, también te digo que hay de todo. Claro. Hay gente que trabaja mucho, gente que no tanto. O sea, a lo mejor el problema un poco también es como la estructuración del trabajo, ¿no? Que nos volcamos mucho a veces en según qué perfiles y se puede regular un poco la cantidad de trabajos hacia otros, ¿no? También porque hay como, pues obviamente, direcciones, tal, que acumulan una cantidad de trabajo imposible. Claro. Entonces, hace falta bajar un poco y que los asesores también cojan un poquito más de... Claro. Esto también depende del estilo de cada director. Claro. Eso ya dependerá de cada uno. Bueno, hasta en las empresas privadas también funciona así. Hay personas que trabajan más, personas que trabajan menos. Eso es. Eso no es. O sea, lo público es al final igual que lo privado. Somos personas también. Sí, claro. Entonces, Es un organigrama al final. Eso es. Pasando al tema de la cumbre de la OTAN, que quisiera saber, bueno, cuál fue tu papel ahí, cómo es una cumbre de la OTAN, todo. O sea, porque todos sabemos lo que es la OTAN, tenemos una noción, pero no sabemos muchos cómo funciona hasta que, bueno, ahorita al parecer con el tema de Ucrania, pues nos hemos ido enterando un poco más, pero... Total. De hecho, era una organización como que funcionaba un poco... Pues porque tenía que seguir funcionando y de repente como que ha tenido como muchísimo protagonismo después de muchísimos años. Claro. Aquí lo que se hizo, se creó una unidad específica, que fueron personas que estuvieron trabajando X meses única y exclusivamente para ello. Desde coordinación con fuerzas de seguridad hasta montaje y también la propia negociación con los países de la documentación que se iba a llevar a cabo. También algunos países si viajaba presidente, si viajaba vicepresidente, si viajaba también X ministro, esposas, maridos... Claro. Si se les daba una actividad también paralela, cónyuges o no. Claro. Todo. Además es que el montaje fue enorme porque fue en IFEMA, en Madrid, y o sea, está un poco lejos del centro, pero era aquello, o sea, un despliegue. O sea, que muchos mandatarios cuando llegaban y veían aquello decían, ¿cómo han hecho esto? O sea, era espectacular. Además había restaurantes dentro... Muchísima seguridad. Me imagino. Puedes pasar hasta aquí no. Horarios hipermarcados. También casi toda la documentación se había negociado antes, entonces ahí se negociaba, pero ya como los detalles más finales, ¿no? También se daba regalos a las delegaciones. De hecho, los regalos que se dieron fueron una caja enorme
de una campaña que había hecho el Ministerio de Turismo, que era el país más rico del mundo. Okay. Y era aceite, tomates, arroz, o sea, era, vamos, que estábamos deseando que alguna delegación no lo recogiera para quedárnoslo nosotros, claro. ¿no? Lo típico, ¿no? Bolígrafos, o sea, Claro. era muy bonito, muy bonito. Okay. ¿Y cuántos días dura una cumbre de la OTAN? Esta fueron creo que 3-4 días. Ok. Y durante esos 3-4 días, pues, ustedes son los que se encargan de dónde se alojan los presidentes y de toda la parte logística, o cada delegación se encarga por ellos mismos. O sea, el gobierno de España intenta centralizar un poco todo, pero también se tiene que coordinar, claro, con todas las delegaciones de los países. Entonces, vale, si este presidente se aloja en este hotel, este se aloja en este otro, pues la coordinación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad vale, va a salir a tal hora porque tiene que estar en IFEMA a tal hora. Entonces, de hecho, esos días se recomendó a la población de Madrid teletrabajar porque claro. había más policía en la calle que ciudadanos. O sea, era una locura, la verdad. Y también, por ejemplo, se les daba regalos a los cónyuges en este caso. Entonces, claro, el también poder acceder a ellos y, mira, un regalito del gobierno de España. Había que pasar 15 barreras de seguridad y al final era un regalo para ellos, ¿no? Sí, claro. Se hicieron actividades en museos, creo que fue en el Prado. Se hizo una actividad que además justo, creo que fue, no sé si fue en Italia o Grecia, justo cayó ahí el gobierno y se veía al pobre presidente delante de un cuadro al teléfono y los otros paseando tranquilamente. Claro. Y ya una pregunta un poco más de fan, básicamente. Muchas veces solemos ver a estas figuras, a pesar de que ellos intentan parecer lo más cercano al pueblo posible, al final son élites. O sea, todos los gobiernos del mundo son élites. En el trato, no en ningún trato específico, sino en el trato, ¿cómo es un presidente? Depende muchísimo. Ahí sí que se nota la cultura. Okay. La cultura de cada país y de si, por ejemplo, es un país árabe o no, si eres una mujer a lo mejor te dan la mano o simplemente un saludo, dependiendo muchísimo del talante de cada presidente, la verdad. El nuestro es súper dicharachero, te va a dar la mano, se te va a acercar, también está muy acostumbrado a actos del partido como tal. Y ahí las señoras se lo lanzan, se le abrazan, le besan. Entonces, como que dentro de lo que cabe está un poco más acostumbrado a esta parte, ¿no? A lo mejor en otros países pues no están tan acostumbrados a esta parte, ¿no? Claro. De señoras tocándote. Claro. Y cuidado con las señoras, ¿eh? No, bueno, es que me acuerdo que en las primeras elecciones que participó el presidente, pues uno de los memes era la señora de 40, 50 diciendo, ay, qué guapo es. Sí, yo me acuerdo de ir a votar con mi abuela y mi abuela, dame la papeleta al guapo. No puede ser esto. Lo bien. Y yo, abuela, yo trabajo para él, por favor, un poquito de vergüenza. Ya saliendo de esta parte de la OTAN y de toda la parte pública, ¿sales voluntariamente de la parte pública o es que termina un mandato y pues hay un cambio de ciclo? O sea, yo salgo voluntariamente. De hecho, o sea, el gobierno sigue y muchísimas personas con las que yo empecé continúan y otras nos hemos ido a la privada. Yo me fui a la privada porque hice un máster en análisis de inteligencia y me pareció como muy interesante. Y, o sea, yo acudí a la inteligencia, como creo que casi todo el mundo, como atraída por los servicios de inteligencia, ¿no? Claro. Este rollito. Claro. Pero luego el máster fueron 2 años, año y medio o 2 años, dependiendo de si entregabas a tiempo el TFM, ¿no? Spoiler, ¿no? Y, o sea, empezaban obviamente con la parte pública porque también muchos profesores provenían del propio CNI. Claro. Pero lo interesante es que poco a poco, o sea, estaba muy bien estructurado. Poco a poco te iban dando clase profesores que era todo lo contrario. Okay. Que de repente uno trabaja en la bolsa, uno trabaja en un despacho de abogados, otro ha creado su propio despacho de investigación, en asuntos públicos. O sea, era como de repente abrir un mundo que yo ni siquiera sabía que existía.
Y de hecho, en servicios públicos como tal, en servicios secretos, creo que ha acabado 1, 2 de una clase de 30. Entonces, y todos estamos en lo privado ejerciendo. Los bancos, empresas de energías. O sea, es que es muy, muy interesante. Claro, es que, bueno, me imagino, acabas de mencionar los bancos, digo, claro, es que los bancos deberían tener un departamento de seguridad y de inteligencia que haga análisis exhaustivos cada día. Justo. Porque, bueno, sí, todos conocemos, bueno, los bancos son seguros, pero ¿por qué son seguros? O sea, ¿quién está detrás de ellos? Sí, o sea, también te diré que el análisis de inteligencia no solo se aplica a la seguridad como tal, sino que se puede aplicar absolutamente a todo. O sea, el análisis de inteligencia es una metodología de pensamiento, por decirlo de alguna manera. Un poco pedante, pero... No, está bien. No es como teoría. No es el máster en Historia de España. No, o sea, todo lo que se da es metodología pura y dura. Entonces, tienen técnicas como muy bien estructuradas para realizar informes que al final asesoren de una manera u otra al decisor. Porque el analista de inteligencia no es nunca el decisor, sino que es el que asesora al que toma la decisión. Eso también lleva como una parte de compleja de frustración, porque si tú recomiendas X cuestión y el decisor decide tomar otra, tú al final tienes que aceptarlo. También porque el analista no tiene muchas veces toda la perspectiva. A lo mejor tú le recomiendas tomar A decisión, pero es que tú no sabes que hay un contrato privado con no sé quién o hay un acuerdo bajo cuerda con no sé cuántos. Entonces, pues esa es un poco la función del analista. Vale. Pasas definitivamente a la parte privada. Sí. Comienzas a trabajar en una empresa como tal. ¿Puedes explicarme tu experiencia en esa empresa? Sí. Esta empresa sí que estaba centrada en seguridad, en este caso. Es una empresa de seguridad y logística. Entonces, llevaban, dependiendo de cada departamento, había un departamento, por ejemplo, que se encargaba de toda la parte de llevar alimentación, ropa, todo tipo de chalecos a bases militares a lo largo de pues, todas las que tenía España por ahí. Luego mi departamento sí estaba muy centrado en lo privado, privado a muerte. Había una parte pública, pero muy pequeñita. Okay. También de colaboración justo en seguridad de bases militares. Pero la parte privada era súper interesante porque consistía en... tú tienes un director de una empresa, una ONG. Entonces, esta persona o este grupo de personas tienen que viajar a un lugar con una seguridad cuestionable. También cuestionable desde los ojos occidentales, todo hay que decirlo. Pero si no está acostumbrado a gestionarse en un país en el que a lo mejor no hay plaquitas de la calle, pues necesita alguien que le guíe y una seguridad. Entonces, lo que le hacíamos era como todo el planning. Desde, primero, una investigación sobre si el lugar era seguro o no. Porque a lo mejor el país podía serlo, pero la ciudad no. Claro. O a lo mejor en la ciudad al lado había habido un tiroteo y entonces tenías que tener mucho cuidado de, bueno, es que estamos al lado, no sé yo si te aconsejaría ir o no, ¿no? El planning se le autorizaba o no el viaje. De hecho, si no se le autorizaba y quería ir, no se hacía con esta empresa. Okay. Y luego toda la parte de contratación de personal sobre el terreno. Tanto conductores, seguridad privada, contacto con los hoteles, y también había unos restaurantes autorizados y otros no. Okay. Entonces luego se les hacía como todo el planning, iban normalmente como bastante encorsetados de tiempos. Claro. Porque hay un problema y es que anochece. Entonces, si quieres hacer visitas a 4 escuelas que tiene tu ONG en el país y empieza a anochecer, porque te has estado un rato más hablando con el profesor, porque claro, es normal que te apetezca, o viendo a los chavales, o haciéndote fotos, o pues a lo mejor no te da tiempo a visitar todo lo que quieres y tienes que ir al día siguiente. Claro. Entonces, también el control de ¿tenemos gasolina? ¿No la tenemos? ¿Quién paga la gasolina? ¿Lo paga la empresa nuestra? ¿La paga la suya? Un poco estructurar un poco todo.
Y también es como muy típico a veces de cooperantes pensar que su seguridad no está en peligro. Claro. Entonces, salir por la noche, entonces tener como muchísimo control de este tipo de cuestiones, porque a lo mejor tú piensas que estás en tu barrio, pero estás en Filipinas. Claro. No, y bueno, Filipinas creo que es el menor de los casos. Sí. Creo que con todas las mafias, los niños soldados, todos los problemas que tenemos en el mundo, o sea... Eso es. Y que además, siendo occidental, blanco, llamas mucho la atención según qué lugares. Claro. Ok, me gustaría comenzar ahora, así como hicimos con la parte pública, me gustaría comenzar con esta parte. ¿Cómo llegas tú al cliente o cómo llega el cliente a contratar esta empresa? ¿De qué tipo de clientes estamos hablando? Obviamente sin dar nombres ni nada, sino estamos hablando realmente de un top 1 de la población, un 1% de la población, o son clientes mucho más, bueno, del día a día. Normalmente eran, para la contratación, o sea, yo llegué y ya tenían muchos contratos hechos. Aquí funciona también mucho el boca a boca. Claro. Que si funcionas bien para una empresa, pues para un banco en concreto, pues que el de al lado pues diga ostras y te contrate. También muchas personas que trabajan en este tipo de empresas provienen de fuerzas y cuerpos del Estado. Entonces, si tu compañero de promoción ha creado otra empresa también o está de director de seguridad no sé dónde, pues ya sabes un poco por dónde tirar o de dónde hacer una propuesta económica a esa empresa. También se ha puesto también muy de moda el hacer como congresos de charla. Hoy vamos a hablar de el análisis de inteligencia aplicado a geopolítica en Ghana. Entonces, suele ser un punto de encuentro de este tipo de empresas bastante común. Claro. De hecho, sueles ir con tarjetas de la cartera y muchas conversaciones surgen de este tipo de espacios. Y también a nivel de formación, porque a lo mejor alguien que ha dado una charla pues te parece interesante para tú que trabajas en la universidad que dé una clase. Claro. Entonces, al final hay que moverse un poco presencialmente por este tipo de cuestiones. Claro. Y yendo al perfil del cliente, como te digo, suele ser un 1% de la población, o sea, los típicos empresarios que todos conocemos y las instituciones que todos conocemos, o puede ser gente más de a pie. Normalmente era gente más con otro nivel. Okay. También porque, o sea, no es lo mismo un gran empresario que va a firmar un contrato súper importante de millones a Abu Dhabi, claro, que una persona del día a día que se va de viaje, de vacaciones. Claro. ¿Los servicios son muy costosos? Dependiendo. O sea, supongo que al final valen la pena, porque Sí. si yo protejo mi banco, probablemente un servicio de, qué sé yo, 100.000 euros, por poner cualquier ejemplo, es barato, porque sí me va a proporcionar. Ya. Pero suelen ser servicios muy costosos, asumo. También depende si es un viaje en concreto o si a lo mejor has firmado un contrato por todo un año. Ah, ok. Como una suscripción, por decirlo así. Eso es. Ahí ya vas negociando porque a lo mejor un país es muy caro, porque a lo mejor los servicios de seguridad allí son muy caros. O, por ejemplo, hay algunos países que te permiten contratar a la policía para tu seguridad privada. Ah, vale, ok. Entonces depende muchísimo del país. Ok. En algunos países está prohibido tener arma, aunque sea seguridad privada, en otros no. En algunos países hay carros blindados, en otros no, y los tienes que traer del de al lado. Claro. Entonces ahí depende muchísimo de las condiciones que ponga el cliente. Claro. No es lo mismo a lo mejor eso, una ONG que son 5 chavales que le va a dar un poco lo mismo que un alto empresario de 50 años que ha viajado más que tú. Claro. No, bueno, me imagino, si es incluso, o sea, es que no logro dimensionar la cantidad de cosas que hay que mantener bajo control. Sí. Y la cantidad de cosas, o sea, si me dicen, no, los carros blindados, que hay que estudiar las leyes, a ver si hay carros blindados o no hay carros blindados y traerlos del país de al lado. Justo. O sea, es una cantidad de trabajo. O sea, el problema es como al principio, cuando tienes que estructurarlo todo, una vez lo tienes estructurado, tampoco es para tanto. Okay. Porque además es habitual que repitan viajes a según qué países. Claro. O sea, si una ONG tiene una escuela en Ghana, pues la va a visitar más veces, no solo una. Entonces ya mantienes también contacto con según qué empresas de seguridad privada.
hay muchas empresas que están en varios países, entonces, bueno, si me haces precio en esta, vemos en esta. Y ya vas conociendo también un poco a las propias empresas. Con esta he trabajado bien, con esta no. O sea, el problema es eso, al principio hacerte el mega Excel de todos los proveedores, los precios de los proveedores, los precios de la gasolina. Claro. ¿Y qué tan común es que salgan mal las cosas? No, a mí no me pasa nunca. Ok. También suelen ser bastante disciplinados los clientes. Claro. Porque también si les metes un poquito de miedo al principio, mira, estás en el barrio que está bien, pero el barrio de al lado tuyo a lo mejor no tanto. Claro. Entonces, si sales a cenar, sales con la seguridad. Ok. Es que, por ejemplo, yo te digo, yo soy de Venezuela. Es un país no especialmente seguro. Es un país donde pasan cosas todos los días. De hecho, hubo un momento que el ratio de asesinatos era incluso mayor que en Medio Oriente, y Medio Oriente estaba en guerra. Madre mía. Entonces, es una barbaridad. Pero, más allá de que, bueno, obviamente, si te matan ya eso es lo peor que puede pasar, pero puede haber muchas cosas en intermedio, desde el hecho de llegar al aeropuerto y pues tener que pagarle a un militar para que no te ponga droga en tu maleta. Ya. Ese tipo de cosas, quiero pensar que no pasan solo en Venezuela. no considero tan especiales. Pero ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿tú has tenido la suerte de que nunca te has encontrado con cosas así? O sea, me he encontrado con alguna cosa de, por ejemplo, pues en un país pues que haya como control de carreteras no oficial. Claro. Y que entonces tengas que dar pues algo de dinero. Claro. Entonces, y de hecho se suele recomendar que la gente lleve una fotocopia del DNI y no el DNI, o sea, bueno, el pasaporte. Sí, sí. Por lo que pueda ocurrir. Claro. Porque en muchos de estos controles pues ya está, enseñas la fotocopia y ya está. Pero a lo mejor no es seguro del todo que entregues tu pasaporte como tal, porque a lo mejor No, está entregando tu vida. Claro, y porque a lo mejor no es un control oficial y es un guerrillero y se pira con tu documentación. Entonces hay que tener como muchísimo cuidado. Ok. Este tipo de empresas, es una pregunta que me acaba de surgir, ¿este tipo de empresas de seguridad privada están totalmente legisladas en España? Sí. O sea, existe toda una legislación, porque es que, bueno, lo estuvimos hablando también antes, que hicimos un mini podcast antes de empezar. Sí es verdad que, bueno, todos tenemos el nombre de Blackwater en la cabeza, que es como esta empresa de seguridad privada en Estados Unidos. Y sí es verdad que como que desde Europa dices, los mercenarios estos, los tipos estos que están locos. Pero bueno, en realidad en Europa existen también estas empresas. Ahí no te sé decir, la verdad, honestamente. Ok. O sea, creo que en Europa no, porque hay como una línea, hay como bastante de legislación, porque la Unión Europea, como sabes, está hiperregulada, tenemos legislación absolutamente para cada cosa, sí. Cosa que agradezco, ¿eh? Okay. Pero a veces es muy enrevesado. Ok. Claro, es que esa es la pregunta que me surgió, porque bueno, entonces, ¿cuál es el prejuicio con Estados Unidos? Pero vale. Al momento de contactar seguridad privada en terreno, por decirlo así, en el país Somalia, por decir cualquier ejemplo, ¿cómo se llega a ellos? A esa empresa de seguridad privada. Pues literalmente buscando. Okay. Más sencillo de lo que pensaba. O sea, además normalmente están en inglés. Porque suelen ser contratados por extranjeros normalmente. Bueno. De hecho, en algunos países te sorprendería que están en castellano. Antiguas colonias de España pues están en castellano porque también es su lengua materna. Entonces, normalmente lo que se hace es, se explora por lo menos 10 como mínimo, también para asegurarte de que el servicio sea bueno o no, porque a lo mejor puede ser una estafa perfectamente. Claro. Entonces también, según vas viendo, ¿no? La página web parece fiable, no lo parece, parece un blog. Claro. Y luego ya lo que son contactos como tal. Escribir al email, llamar por teléfono y como dando como detalles. Necesito 3 coches para el día de tal a tal y necesito otras 4 personas que me cubran de tal a tal en la ciudad no sé qué. Okay. Y a lo mejor también pasa a veces que no tienen personal en esa ciudad y lo trasladan. Entonces es otro coste extra. Claro. Entonces hay que, pues, no sé, gestionar muchísimas cosas. Claro. Sí, es que me imagino que tu casa es todo un rompecabezas de esta pieza aquí, esta pieza aquí. Sí. Quería preguntar,
si hay algunos países en específico que tú dices, cuando un cliente quiere ir para acá, sé que voy a tener que organizar más cosas que en el resto. Ya sea porque esté en conflicto, ya sea por... Ya. O sea, estados en los que había una guerra abierta o un conflicto bastante abierto, normalmente no se trabajaba con ellos. Ok. O se recomendaba ávidamente no Claro. viajar a ellos. Entonces, normalmente no... Claro. También es esto, ¿no? Una ONG o un alto directivo no se va a poner en riesgo. Claro. Porque se forma un escándalo y encima la tenemos, Claro. ¿sabes? ¿Existe algún protocolo por si hay alguna crisis, algún protocolo escrito de decir, bueno, paso número 1, esto, paso número 2, esto, o es un poco improvisación tuya de decir, según el problema voy viendo cómo voy resolviendo? O sea, hay muchísima documentación, también cada empresa funciona de una manera diferente. Por ejemplo, si viajas a la otra parte del mundo, vale, tiene que haber obviamente alguien 24/7, pero entonces en ese caso tiene que estar 24/7 por la noche. Claro. Entonces, cambiarle los horarios también a tu trabajador. Protocolos, pues es que depende de un poco de que te encuentres, porque, o sea, a mí me pasó una vez, por ejemplo, me mandaron mal un vuelo, el propio cliente. Okay. Entonces, yo suponía, según el registro anterior, que llegaban a las 12 de la noche a un país. Y yo llamando al segurita, que no aparecen, y ya, crisis, 12 de la noche, un martes. Claro. Pues qué alegría. Entonces, claro, todo el protocolo de llama al hotel, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor han cogido un taxi y se han ido al hotel. Llama a la propia empresa, porque a lo mejor nos han mandado mal los vuelos o cogieron otros o... lo que sea, llamar a las propias personas, o sea, se establecen como protocolos hiper al detalle, Claro. porque al final es esto, ¿no? La seguridad de una Es persona. una vida. Eso es. Y a las 12 de la noche en Sudáfrica. Claro. Pues, a lo mejor no... Claro. Se me viene a la cabeza, ahorita hay un campo dentro de YouTube de youtubers, así como podría ser yo, como podría ser tú, o sea, cualquier persona, que que su contenido es entrar en lugares peligrosos. Hay dos tipos. Se me viene un ejemplo de entrar en barrios peligrosos y se me viene otro ejemplo de un chico que, por ejemplo, viaja por África conociendo tribus y conociendo, ciertas comunidades que no dejan de ser peligrosas desde el punto de vista occidental. ¿Qué tan peligroso en realidad es eso? O sea, ¿qué tan peligroso es en realidad ir a Latinoamérica y ponerte a grabar en un barrio súper peligroso? A ver, es que depende muchísimo. O sea, yo te diría que lo fundamental es la investigación previa. Porque además ahora mismo con el propio Google Lens te permite ir al detalle de la calle, de la matrícula del coche que tienes aparcado delante. Claro. Entonces, creo que lo fundamental es esa parte. De hecho, o sea, a mí me pasaba muchas veces en según qué países de África que veía incluso los barquitos amarrados, ¿sabes? Claro. Y también dependía de los techos, de qué color era, podía saber si eran pescadores o no, si era una tribu en concreto, que ese color en concreto. Entonces, creo que lo fundamental es eso. Okay. Luego ya Claro. también depende de lo loquito que seas o no, porque no es lo mismo que vayas con respeto a que de repente vayas... Claro. Siguiendo con esta parte, para hilarla, ¿qué tanto, o sea, la tecnología me imagino que es algo base en tu trabajo? Tengo dos preguntas. Una, ¿cómo ha ido infiriendo la inteligencia artificial en tu trabajo? Que es algo que infiere en todo. Total. Y dos, ¿cómo crees que va a ir avanzando la inteligencia de aquí a, te digo, 5 años? Porque si te digo 10, imagínate. O sea. Ya. Pues, o sea, ha supuesto como bastante revolución, porque, por ejemplo, a la hora de yo tener que hacer un seguimiento 24 horas a un cliente, pues es que a lo mejor ahora puedo desarrollar una aplicación y que sea el propio de seguridad que vaya registrando con geolocalización, estoy aquí, y no tener que enviarme un WhatsApp. Claro. Acabamos de salir. Claro. Y también si eso queda registrado de alguna manera, en el caso de que haya una inspección, una auditoría, algo de compliance, todo queda escrito y no tienes que mandar una conversación de WhatsApp. También a la hora de la propia seguridad, ahora se hacen elementos muchísimo más
flexibles, muchísimo más ligeros. A lo mejor un chaleco de seguridad no tiene nada que ver ahora con el de hace 2 años. Entonces creo que ha hilado muchísimo por ahí, pero también creo que ha supuesto como otro tipo de peligros que no teníamos previstos. Por ejemplo, ¿qué te digo? Pues por ejemplo, Estados Unidos hace un tiempo pues atacó según qué cuestiones de ISIS. Claro. Pues eso es algo que jamás hubiéramos pensado, ¿no? O influencian según qué elecciones. Me estoy terminando de leer un libro que te súper recomiendo, que se llama justo Fake News, y habla de la injerencia a través de Twitter de países asiáticos en las elecciones de España, más concretamente en según qué movimientos independentistas. Okay. Y, o sea, lo mapearon a través de Twitter, de seguidores, de mapas de contenido y tal, y era muy, muy interesante. Okay. Entonces creo que ha supuesto también como hay un giro de que tampoco sabes a veces qué cuestiones son reales o no, porque yo puedo estar hablando con una persona que creo que es una fuente real y fiable, y a lo mejor es un bot. Entonces hay que tener el triple de cuidado que antes. Sí, claro. Bueno, yo me imagino que en el departamento de inteligencia actual del gobierno, o sea, deben estar con 1000 canas cada uno, pero porque, bueno, lo hablaba justamente en otro episodio con una chica que es redactora en televisión, y bueno, hablamos de que no sé si últimamente es que hay más bulos o la palabra se puso de moda o algo, pero es algo que no paramos de escuchar de parte y parte. O sea, de parte y parte es algo que no paramos de escuchar, de que lo que hacen es desmentirse los unos a los otros y los otros a los unos. Totalmente. Y bueno, entonces tú dices, la inteligencia artificial sí, pero estamos preparados para tales... O sea, yo he visto videos de que la boca se mueve con lo que está diciendo. Totalmente. Entonces tú dices, es que ya no sé ni qué creer. O sea, ya absolutamente no sé ni qué creer. O sea, creo que hay una parte ahí humana. O sea, para mí el problema no es la IA, para mí el problema es la falta de ética en las personas que utilizan la IA. Claro, pero eso siempre va a existir. Siempre van a existir personas malas. Sí, pero... O sea, no le puedes dar un juguete a un niño sin tener la seguridad de que no se va a atragantar con él. Claro, claro. Pues literalmente lo mismo con esto. Claro. No, es que yo lo veo, por ejemplo, con el tema armas, por decirte algo, los drones, que fue una revolución en el tema armamentístico. Claro, si solo lo tuviesen los buenos, sí, pero es que van a llegar los malos y lo van a tener también. Entonces, claro. Y también la distancia, ¿no? No es lo mismo estar jugando como si estuvieras jugando a la Play desde tu oficina y de repente estar matando a gente. Claro. Que si estás en persona, a lo mejor es otro punto de vista y bueno, pues te puedes parar un poco más, ¿no? Pero si lo asocias como si fuera, pues, realidad virtual, claro, creo que ahí hay una barrera muy, muy, muy fuerte. Claro. Esto me lleva a un tema un poco más filosófico, antes de pasar a tu experiencia actual. Me lleva a un tema un poco más filosófico, es en cuanto a la geopolítica y en cuanto a cómo ves tú la ética dentro de la seguridad y dentro del análisis de inteligencia, porque si nos ponemos a ver, tú puedes estar de una parte o de otra, pero igual o se pierden vidas de una parte o se pierden vidas de otra, normalmente en un conflicto. Entonces, una vida vale más que otra, ya eso depende de la moral de cada uno. Entonces, quisiera saber cómo ves tú la parte ética de todo este gran negocio que termina pagándose con vidas. Ya, totalmente de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, en el máster de analista de inteligencia había un bloque muy, muy grande de ética, muy grande. De hecho, el director es especialista en filosofía ética y todas estas cuestiones. Intentan meterlo muchísimo, sobre todo para que tú elimines sesgos a la hora de que vas haciendo un análisis. Porque yo puedo venir perfectamente con un sesgo ideológico o simplemente un sesgo de me he criado en X barrio, entonces no voy a entender otro tipo de realidades. Por eso el perfil del analista tiene que ser una persona súper creativa, pero también muy... fría. Objetiva. Okay. Y también que se juzgue continuamente su trabajo y que sea capaz de releerlo dentro de 2 horas e identificar, vale, esto lo puedo redactar de otra manera o creo que aquí he tenido según qué sesgo.
Por eso también la necesidad de equipos multidisciplinares. Porque yo vengo de una raza, vengo de un país, vengo de un género, pero la persona enfrente puede ser todo lo contrario. Mira, el otro día me pasó, he empezado a participar en una asociación antirracista hace un mes. Y el otro día, pues una compañera dijo, joder, llevo sin comer todo el día, tal, no sé qué, y yo pensé, voy, te compro un bocadillo, no te preocupes, tal. No lo dije porque no me dio tiempo y su siguiente frase fue, es que es mi tercer día de Ramadán. Y yo dije, claro. Por esto precisamente hace falta personas diversas a tu alrededor. Claro. Porque hay cuestiones de las que no te vas a dar cuenta. Claro. Bueno, es lo que estábamos hablando también del intérprete. Sí. O sea, son culturas totalmente distintas y bueno, tienes que escuchar mucho y analizar mucho. Y entender al otro. Claro, empático. Eso es. Es que hay una parte muy fuerte de inteligencia emocional que tienes que desarrollar. Pero, o sea, ya no para la defensa, el análisis de inteligencia, todo en la vida. Claro. O sea, porque a lo mejor ves a tu compañero con una cara rara en el trabajo y es que a lo mejor solo ha dormido mal y necesita, vámonos a tomar un café 15 minutos tú y yo. Claro. Y ya está, y le cambias el chip. Claro. Entonces, creo que esa parte no se nos enseña ni en el colegio, ni en la universidad, y que es algo que tenemos que desarrollar nosotros más adelante, que me parece la pena, la verdad. Porque mucho lenguaje emocional no tenemos. Ok. Pasando a tu más reciente experiencia y bueno, tu actual experiencia, no sé si me puedes explicar, así como hemos hecho en los otros casos, ir desmenuzando. Pues yo he hecho ahora un poco el giro y he vuelto a la parte más política. Entonces estoy trabajando en una consultora de asuntos públicos. Una consultora de este tipo, por ponerte un ejemplo, sería no acudirías a un juicio sin un abogado, no acudirías a la administración pública sin ir de la mano de una consultora. Porque muchas veces pasa que tienes que pedir una licitación o tienes que negociar con 5 alcaldes a la vez y tú eres una empresa sanitaria o eres una empresa de autocares. No se sabe normalmente ni cómo acceder a este tipo de personas, que tampoco es tan difícil porque la transparencia, además en este país, es exquisita en muchas ocasiones, pero también la creación de un propio argumentario. ¿Qué le vas a ofrecer al pueblo si te instalas aquí? Hay una parte que pues, o son grupos de ingenieros o programadores, entonces necesitan como otro tipo de lenguaje. Y o sea, la consultoría de asuntos públicos se hace para todo tipo de sectores. Energético, defensa, sanitario, digital. Digital está muy a la alza ahora mismo también. Un poco para todos los sectores. Centros de datos hay ahora muchísimo. Ok, entonces, bueno, vuelves más como a la parte de intermediar entre empresas y los asuntos públicos. Sí. Que, bueno, no sé si es similar, tú corrígeme. Yo entrevisté a un chico que es asistente parlamentario en la Unión Europea, pero bueno, él tiene una experiencia previa como esto de lobbies entre empresas y la Unión Europea, que es como, bueno, o sea, la Unión Europea también tiene que saber, antes de sacar una ley, cuáles son los deseos del sector privado, porque al final son sinergias, o sea, no podemos comenzar a sacar empresas o leyes a lo loco sin saber cómo va a afectar a tu economía. Me imagino que es algo así, tipo intermediación entre empresas para cualquier proyecto y el sector público. Y es básicamente ayudarlos, bueno, con toda la burocracia que existe de licencias y demás, ¿no? Sí. O sea, no solo eso. Por ejemplo, el decisor público tampoco conoce en muchas ocasiones los detalles de cada sector. Entonces, por ejemplo, si ahora se está desarrollando mucho el biogás, porque hay una cuestión específicamente con los purines de los desechos de los animales, etc. Pues que el político no tiene por qué estar específicamente formado en esto. Entonces, la propia empresa muchas veces simplemente una toma de contacto. Mira, que sepas que en esta comunidad autónoma hay 15 empresas de esto, que generamos no sé cuánto empleo, a más empleo de según qué nivel de estudios, y simplemente para que sepan que eso está ahí y tener como buena relación también de cara al futuro. Hay mucho tipo de relaciones que simplemente es eso. Ok. Para este tipo de trabajos, ¿qué habilidades crees que son necesarias
para tú poder ejercer este trabajo exitosamente. Bueno, vamos a hacer algo. Me gustaría que me dijeras, tipo, para las tres carreras que has tenido, por decirlo así, ¿qué habilidades crees que serían necesarias para cada una? Y bueno, y si hay habilidades conjuntas, pues mejor. Sí. O sea, creo que depende un poco también de lo que se necesite en cada momento, pero por lo general se necesita perfiles creativos, porque, o sea, hay muchas políticas que no hubieran salido si no hubiera sido porque había personas con inquietudes que no estaban antes, por ejemplo. A lo mejor un ministerio eran 20 personas de 50 años y de un género en concreto. Pues es que ahora estamos accediendo gente joven, gente de otros géneros, gente de otras ideologías, identidades sexuales, razas. Entonces ahora hay como muchísima más permeabilidad y sensibilidad en la administración pública, gracias a Dios. Claro. Habilidades, una redacción exquisita, muchísima capacidad de planificación, porque muchas veces hay emergencias. Entonces, si tienes que pensar, ¿dónde tenía este documento? ¿Tengo una plantilla? ¿A qué web tenía que acceder? Si lo tienes todo muy bien planificado, si surge una emergencia, en 15 minutos la has resuelto. Pero a lo mejor te empiezas a enzarzar en la subcarpeta de la subcarpeta de la subcarpeta y se te ha pasado el tiempo. Claro. ¿Qué más te diría? Equipos multidisciplinares, súper importante. Diferentes edades, diferentes procedencias, diferentes estudios, sobre todo. Para mí eso fue muy interesante. Pues en mi departamento, en presidencia, en el primer departamento, había gente de Derecho, gente de Periodismo, gente de Ciencias Políticas, de Relaciones Internacionales, y cada uno tenía un punto de vista sobre la misma cuestión muy diferente. Entonces, vale, ¿cómo armamos algo así con todas estas sensibilidades que al final son las de la sociedad? Claro. Ok. Bueno, algo que también dice mucha gente es idiomas y, sí. Que es algo que... Ok. Quería saber si existe algún referente que tú tengas que tú puedas decir, pues esta persona me inspira y, o sea, puede ser relacionada con tu campo o no. Yo puedo decir, a mí me inspira Cristiano Ronaldo, o sea, en el sentido de, o sea, una persona que te inspira. Y bueno, sí me gustaría alguien referente a tu campo también, un profesional que te diga, mira, esta persona, chapo. Vale, pues te diría, o sea, este referente que te voy a decir llegó ya cuando yo tenía 27, 28 años. No sé si sigue siéndolo, la que era CEO de Volkswagen cuando ocurrió todo el escándalo, ella accedió justo poco tiempo antes de la crisis, ¿no? Y claro, muchas personas hubieran pensado, vale, tapo la crisis, ya está, y entonces que la población no se entere, o intentar blanquearnos de algún estilo o algo por el estilo. Y esta mujer lo que hizo fue, con toda honestidad, sí, hemos metido la pata, lo sentimos muchísimo, vamos a ponernos a trabajar en ello, daremos compensaciones económicas a los afectados. Y para mí fue como un ejemplo de honestidad, bueno, es que a veces se hacen las cosas mal y no pasa nada, ¿no? Me pareció también como una cualidad muy femenina y que creo que cualquier CEO hombre no hubiera realizado, honestamente. Vale. Bueno, hablando de cualidades femeninas, tú eres una mujer en un mundo de hombres, porque sí. Al final la seguridad no deja de ser un mundo, creo que muy masculino. Sí. Y todo el tema armas y todo el tema, bueno, en general, ¿te ha costado mucho integrarte pues, a tus equipos, a tus empresas? ¿Te han cerrado puertas? O bueno, al final consideras que has tenido las mismas oportunidades que el resto. También, a ver, ¿cómo te cuento esto? Como salga. O sea, hay una parte que tienes tú que hacer de adaptación, quieras o no, al entorno. Por ejemplo, a la hora de vestir, a la hora de comunicarte. Yo soy una persona que me río todo el rato, que no puedo parar de preguntar cómo está la familia, de cómo... Y normalmente en estos sectores son un poquito más rígidos, ¿no? Claro. Un poquito más encorbatados, encorsetados, que luego entre ellos son igual súper majos y súper tal, pero a la hora de acceder
es diferente como podrían ser otros sectores. En ese sentido, por ejemplo, yo a la hora de enviar currículums no pongo foto. Okay. Suelo poner la edad. Por ejemplo, algo tan curioso como que el curso de director de seguridad o jefe de seguridad es director, claro. No es dirección, que podría ser bastante normal, sí, claro. O jefatura de seguridad. Eso ya marca muy bien por dónde va un poco el sector, ¿no? Creo que también las mujeres poco a poco estamos accediendo, pero también creo que hay una parte de, no sé si llamarlo miedo o respeto, de, vale, voy a acceder a un sector que a lo mejor no está demasiado feminizado, claro. ¿no? De hecho, cuando te encuentras a una mujer en ese sector, normalmente es súper habitual hacer piña. Claro. Y llamarnos y vamos a tal, y porque a lo mejor en un equipo de 5 personas hay una mujer. Y en la empresa de al lado, igual. Entonces, como esa conexión, ¿no? Que también es como súper lindo. Claro. Bueno, también yo creo que... no sé, es que yo tengo... O sea, por ejemplo, mi opinión con respecto a eso es que muchas veces también tema de intereses. O sea, yo tengo 2 hermanas, o sea, mayores que yo, y un montón de amigas, y yo estoy seguro que... O sea, no sé las razones por las que... pero... Por ejemplo, no les interesaban las armas y mi hermana cada vez que me veía jugando un juego de guerra o algo así era decirme, quita eso, qué horrible, o mi mamá incluso. Entonces, bueno, creo que a medida que vaya avanzando, pues claramente pues, las personas se irán dando cuenta de que todos en realidad tenemos pues, las mismas oportunidades de acceder, pero de momento, bueno, creo que también va de la mano con preferencias, creo. No sé, a lo mejor... Es que yo no creo que sea... Es como lo típico, ¿no? ¿Es natural o te lo ha inculcado la sociedad? Mi opinión es que es la sociedad quien lo inculca. Okay. Que cuando yo era pequeña me regalaban una muñeca y a mi primo una pistola. Claro. Que mi primer videojuego fuera el de los perritos y de nuevo el de mi primo, el GTA. Claro. Entonces... Creo que Juegazo. Juegazo, eso es así. No creo que sea algo natural, sino que la sociedad asocia según qué cualidades a los hombres, como de más, claro. De poder duro, de fortaleza, y sin embargo a las mujeres se nos sigue asociando con otro tipo de cualidades. Claro. Afortunadamente todo esto está cambiando, hay otro tipo de masculinidades, otro tipo de feminidades, y también por eso creo que hay cada vez más mujeres en sectores internacionales y en sectores propios de defensa. Claro, sí, yo creo que es un debate que se va a tener, probablemente nosotros no lo veamos terminar, que es el tema de, bueno, ¿es algo natural o es algo impuesto? ¿Es algo que te nace o es algo que te inculcan? Entonces, bueno, creo que es un debate que va a dar para mucho. O sea, también viendo un poco cifras de mujeres en cuerpos de seguridad, hay un problema que, por ejemplo, en ejército, ascender a según qué posiciones tardas 15 años, 20 años. Claro. Entonces, en posiciones altas no hay casi mujeres, pero porque eso implica que hace 20 años hubiera mujeres que entraran. Claro. Que ahora probablemente haya muchas más y que de aquí a 20 años haya más mujeres en puestos, por supuesto. Pero de momento es bastante reducido. Claro, ok. Hablando un poco ya del tema geopolítica en sí, quisiera saber si has tenido algún, o sea, si, es que claro, suena feo decir un conflicto favorito. Es que un conflicto favorito, pero un conflicto que te haya llamado más la atención que otros, o alguna situación que te haya llamado más la atención que otras. Yo creo que muchos acudimos al gusto por lo internacional por el tema del terrorismo yihadista. A mí particularmente me fascina, pero porque fue también como de los primeros en utilizar redes sociales para captación. Sí, sí. Entonces era muy interesante también las grabaciones de los vídeos, cómo ponían un tuit y a los 3 minutos desaparecía porque la persona que lo había visto ya estaba. Claro. Cómo captar a mujeres de otros países diciendo te vas a casar con un guerrillero, vas a hacer una labor a la patria. O sea, sí, o sea, era como fascinante. O sea, a mí particularmente me fascina. Y ahora el problema está viendo el retorno de esas personas. Claro, una persona que ha estado 8, 10 años luchando y además con según qué comeduras de cabeza que te meten en según qué grupos, ¿cómo vuelves a tu sociedad originaria? Claro.
Particularmente mi conflicto favorito. ¿Tu conflicto favorito? Quería preguntarte también, vale, ese es como el conflicto que más te llama la atención y justamente es un conflicto pues que levanta un montón de prejuicios a nivel sociedad y diariamente lo vemos. Ya es lo que te digo, es otro debate que pues es algo que creo que hace falta, bueno, más datos y más conocimientos para poder tomar una opinión categórica de nuevo. A nivel geopolítico, ¿cómo ves la situación española o la situación europea incluso? Por ejemplo, ¿cuáles son los principales dificultades que tú ves en un futuro o que incluso se están atravesando? O no sé. Pues te diría, Josep Borrell, cuando lo eligieron en el 2019, si no me equivoco, como alto representante de la Unión Europea para servicios exteriores y de defensa, ya en el 2019, en el discurso inaugural que dio, él comentó que ya la situación era lo peor que había visto nunca, en el 2019. Okay. Entonces, si ya entonces era compleja, ha ido muchísimo a peor, muchísimo a peor. Creo que la Unión Europea está buscando su sitio, pero no sabe muy bien dónde, porque obviamente tiene intereses comerciales en un lado, en otro, intereses geopolíticos, de seguridad en un lado, en otro, y tiene que ubicarse un poco, intentar seguir manteniendo todas las conexiones, pero negociar de alguna manera, Claro. porque puedes tomar según qué decisiones comerciales, pero también dónde pones tu vara de derechos humanos. Vale, te estoy comprando según qué cuestiones, pero ¿quién ha hecho esto? ¿De dónde ha salido la minería de esto? Claro. Entonces creo que la Unión Europea tiene muchísimas decisiones que tomar. También, pues igual que España con las comunidades autónomas, la Unión Europea con los 1000 estados y que cada uno de ideología diferente y que responde a intereses diferentes, es complejo tener... Claro. Ahora me vuelven a surgir dos preguntas. Ya te lo juro que casi no te quito más tiempo. Por una parte, bueno, tenemos escenarios como el de Trump con Zelensky en la Casa Blanca, el despacho Oval, de pues una discusión que parecen de dos niños. Totalmente. ¿Qué tan importante crees la diplomacia en términos geopolíticos, en términos de solución de problemas geopolíticos? ¿Y qué te parece pues, el auge de políticos cada vez menos diplomáticos, pero que la gente dice, es que me está diciendo la verdad, o sea, me está diciendo una barbaridad, pero al menos me lo está diciendo a la cara? Ya. Entonces, ¿qué opinión te merece el papel de la diplomacia en la política? O sea, el ciudadano muchas veces considera que ese político me está diciendo la verdad porque es lo que yo opino, pero a lo mejor no es la verdad. Okay. Porque también vivir en sociedad implica encontrarte con contradicciones con las que tienes que convivir, te guste o no. Entonces también hace falta un ejercicio de honestidad por el propio ciudadano, ¿no? De personas migrantes que han votado a Trump y de repente están deportando a toda mi familia. Es que ya lo dijo, desde el minuto 1 además. Entonces hace falta eso, el ejercicio de honestidad. También hay una cuestión en política y en ciudadanía de aspiración, ¿no? De voy a votar al que quiere recortar servicios públicos porque yo aspiro a poder pagarme unos servicios privados, pero es que a lo mejor no puedes. Claro. Entonces, una aspiración de clase que al final te contradices tú a ti mismo, ¿no? Porque verte a ti mismo como una clase social baja, pues probablemente no sea de buen gusto, pero el ciudadano tiene que saber dónde está. Okay. Entonces, me he ido un poco por los cerros de Úbeda. Diplomacia. Pues ahora no me funciona, pero ya. Diplomacia. Creo que es vital. Okay. Es hiper importante. De hecho, o sea, si una persona no posee según qué valores de la diplomacia, de negociación, de honestidad, de considerar al otro un igual a ti, claro. No puedes llegar a una negociación al final que pueda ser beneficiosa para ambos.
también hay según qué perfiles que no han sido formados en diplomacia ni en negociación. Entonces creo que también hace falta que según qué puestos tengan según qué tipo de formación. Claro. Pues esto te puede decir. No, yo sí creo que la diplomacia es crucial, pero la diplomacia a todos los niveles, obviamente, a unos más que otros, pero incluso tú y yo aquí estamos teniendo una conversación diplomática porque, Sí, por ejemplo, bien. o sea, por ejemplo, yo en lo personal, por el background que tengo y de dónde vengo, yo tengo ciertas ideas pues, políticas y tengo, pues sí, ciertas aspiraciones y ciertas cosas que no quieren decir que yo me vaya a poner a gritar aquí. Y eso es lo que a mí me molesta de la política internacional y local. O sea, la política de España a mí me parece basura. O sea, un debate político presidencial en España, que bueno, lo vimos no hace mucho, o sea, con las elecciones, me parece aberrante que estos sean los representantes con el tema de Trump y Kamala y Trump y Biden. Los debates me parecían aberrantes en términos políticos, pero porque yo también vengo de un background donde estamos gobernados, o sea, en Venezuela estamos gobernados por políticos que, sin diplomacia, que te van a vender que son el pueblo y te van a vender todo esto. Y yo sí creo que, bueno, que uno tiene que estar dispuesto a escuchar a todo el mundo y uno tiene que, a pesar de sus ideas, pues estar dispuesto a siempre cambiar de opinión y a decir, vale, esto no lo había pensado así, a lo mejor esta propuesta es mejor que la mía. O sea, tú nunca vas a ver a un político español decir, y me atrevería a decir que de muy pocos países, aceptaron una propuesta amablemente del contrincante del adversario. Es que también creo que ahí hace falta como un ejercicio de honestidad muy profundo de ti hacia ti mismo, de reconocer que a lo mejor no lo sabes todo y no tienes la razón en todo. Exactamente. Pero ya, aparte del nivel político, a nivel personal, el tener un debate con un compañero de trabajo, pues es que a lo mejor os encendéis y acabáis gritando, pero al final tienes que entender su parte, ¿no? Claro. El dónde se ha criado esta persona también, Claro. porque a lo mejor lo ha pasado mal en la vida y por eso tiene esa opinión mala de la sociedad. Claro. Si ha ido a terapia o no. Claro, porque cuando te pones cara a cara con tus propias contradicciones es cuando aprendes. Porque si estás muy a gusto en tu zona de confort y también te rodeas de gente que opina solo como tú... Claro, y los algoritmos de las redes sociales, que sesgo de confirmación tras sesgo de confirmación. Eso es. Y gracias a eso tenemos una sociedad súper polarizada de que o estás conmigo o estás contra mí, de puros blancos y negros. Y bueno. Sí. No, pero precisamente hace falta tener como, incluso en tu entorno personal, personas de ideología diferente, de opiniones diferentes. Yo el otro día estaba hablando con un amigo sobre energía nuclear y él es músico. Ok, Pues, claro. Pues genial. Claro. Entonces, opiniones como muy diferentes, muy diversas, y poder meterte también en el entorno de la otra persona y que no pase nada. Claro. Yo tengo un amigo que es, ideológicamente, estamos en las antípodas, y yo voy a ver a sus padres y sus padres me hacen de comer y mis padres a él también lo quieren y lo aman con todo su corazón. Entonces también hace falta, bueno, dejar a veces cosas al lado. Sí, no pasa claro. nada. No, hay que aceptar las diferencias y Eso bueno, es. cada uno tiene derecho a tener su opinión. Eso Gracias es. a Dios. Que puedes querer a una persona sin necesidad de coincidir en todos los aspectos de la vida. Claro. No, es que lo más probable es que no coincida en todos los aspectos de la vida. Sí, y si no, qué aburrimiento. Qué aburrimiento. La última, ya antes de terminar, hay un fenómeno que durante los últimos años, en términos de geopolítica, creo que es algo, bueno, en términos de política, de economía, de seguridad, es algo que se da una vez cada un montón de años, y es el caso de China, que es un país que siempre ha sido grande, siempre ha sido industria, siempre ha sido potencia, pero es que de 5 años para acá ha tenido una evolución económica, de protagonismo en el mundo súper, bueno, considero yo súper importante. ¿Qué opinión te merece tipo este fenómeno? O sea, sí podemos ver que es de hace 5 años, pero ellos han tenido una estrategia a largo plazo en este sentido. O sea, hacer una reconversión de toda tu industria, de el típico Made in China que no valía para nada, a de repente punteros en tecnología, punteros en redes sociales, punteros en generación de tranvías. O sea, ha sido
creo que muchísimo trabajo por parte del gobierno, también obviamente ocultando la otra parte, claro, de trabajadores explotados. No, que es una dictadura básicamente. Claro, entonces bueno, pues por eso también lo que comentábamos, ¿no? De la Unión Europea, vale, pues hasta dónde estás dispuesto tú a negociar con según qué tipo de personas, ¿no? Claro. Claro, estamos de acuerdo. Ya es una pregunta que me gusta hacerle siempre a los invitados, ya saliendo del tema de geopolítica y de todo esto, bajando los breques un poco. ¿Cuáles son los 3 países que has visitado que más te gustan y cuáles son los 3 que tienes en esa bucket list de quiero visitarlos? Pues, o sea, a mí la parte que me encanta del mundo es todo lo que es África y Oriente Medio. Okay. O sea, me pasaría la vida solo viajando por ahí. Okay. El viaje que más me ha gustado toda mi vida fue a Turquía. Me fui sola a Turquía 5 días y, o sea, para mí fue como mucho choque porque era el primer país no occidental al que viajaba y claro, el tener que llevar, por ejemplo, un velo en la mochila para poder entrar a lugares sagrados, al principio me chocaba, pero luego decía, hostia, es que esta persona está aquí conectándose con Dios, que voy a venir yo aquí a romperle claro. Su espiritualidad, ¿no? Entonces fue un choque muy grande, pero también como muy bonito. O sea, me enseñó como otra parte de la propia espiritualidad. De repente, recuerdo al lado de la plaza Taksim, justo, que además fue donde fueron todas las revueltas, había una mezquita enorme y al lado edificios de 30 plantas de oficinas. Llamaban al rezo, la gente salía con su trajecito, el ratito que tocara rezar, pero ya era un break mental para esas personas, conectarse un poco con Dios y luego volver a su oficina. Para mí eso fue un choque enorme, la verdad. También, o sea, es que fue un viaje precioso, la verdad. En la misma calle, una chica con minifalda y otra con burka. Y yo decía, no estoy entendiendo absolutamente nada. Claro. Igual conocí en el bazar a un muchacho al que le compré pues las típicas cositas de turista, ¿no? Sí, claro. Y claro, él era como de mi edad y yo le pregunté, bueno, ¿y tú has viajado a mi país? Y bajó el tono de repente y me dijo, no, es que participé en las protestas y me han retirado el pasaporte y no puedo salir de mi país. Claro. Y para mí fue también un choque. Yo dije, un chaval de mi edad, que yo ahora mismo estoy aquí viajando de España a Turquía porque me ha apetecido, y el pobre muchacho que no podrá ir ni al país de al lado. Claro. Entonces fue como un poco todo, ¿no? La parte bonita de conectar con la espiritualidad, con la tolerancia de la propia sociedad y con la propia represión. Entonces fue como muchísimo choque de, no sé, de mucho sí y mucho no. De contrastes. Sí, totalmente. Sí. Y países en la checklist, pues obviamente pues todo lo que es Guinea Ecuatorial, me muero de ganas por ir, Líbano cuando acaben los conflictos, no sé, toda esta parte, o sea, me encanta. Okay. También hay una parte como muy bonita de colectivo LGTB como por ahí, porque algunos países lo tienen prohibido, otros no, pero incluso los que lo tienen prohibido hay como bodas civiles, no sé, hay como una parte ahí como muy bonita y muy oculta. Ok, vale. Bueno, me gustaría que, bueno, te despidieras tú con una reflexión, pues, a todas las personas que quieran tener una carrera como la tuya, o una reflexión de la vida, tú decides, tú puedes decir lo que quieras. Pues, como reflexión final, hay que seguir luchando, nos guste o no. Si hay un objetivo que tienes, hay que ir a por él, porque no te van a regalar nada, incluso yendo lo que se llama puerta fría. Si no sacan ofertas en el sector que tú quieres, te haces una lista de las propias empresas que te podrían interesar y llamando puerta a puerta. Y en el momento en el que salga un proyecto, a lo mejor te llaman o a lo mejor no. Pero no esperes a que saquen oportunidades, porque muchas veces también las oportunidades que sacan ya están concedidas a otra persona. Entonces hay que patearse absolutamente todo, ir a congresos, ir a charlas, hablar con todo el mundo, porque al final si no es muy difícil conseguir algo. Y también como último, justo hablábamos de la polarización política, de todo el discurso. Hay un periodista español
que tiene una frase preciosísima que dice que en momentos de inundaciones, cuando más hace falta, es cuando más hace falta agua potable. Claro. Y es como perfecto para traerlo a la polaridad de la sociedad, ¿no? Okay. Que cuanto más ruido, más hace falta debate sano, intercambio de ideas y cierta objetividad social al final. Vale, pues ya estaríamos. ¿Cómo la pasaste bien? Súper, la verdad. ¿Tranquila? Sí. Me preparé un montón de cosas, pero muchísimo. Para la siguiente. Sí.